Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Rebulloso Gutiérrez y este es diseño unifactorial aplicado a un problema de contaminación por PM10. Bien, ¿qué son las PM10? Las PM10 se pueden definir como aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o plástico, dispersos en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2.5 y 10 micrómetros. La exposición a estas partículas pueden afectar tanto los pulmones como el corazón. Múltiples estudios científicos vincularon la exposición a la contaminación por partículas a una variedad de problemas que incluye muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, asma agravada, función pulmonar reducida, síntomas respiratorios aumentados, como irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar. Aquí en este ejemplo podemos ver la comparación de esto que es un cabello humano y las PM10 que miden alrededor de 10 micrómetros. ¿Dónde se encuentran las PM10? Bueno, pues principalmente en la industria y en los suministros eléctricos, en el polvo, las prácticas agrícolas, la energía doméstica, la gestión de los desechos, o sea, es decir, una mala gestión de estos desechos, y en el transporte. Vamos a ver una problemática aplicada a la zona metropolitana de Guadalajara. Como podemos ver en este mapa, están representados los centros de monitoreo atmosférico, que en total son 8. Entonces, está el de Atemajac, el de Oblatos, el de Loma Dorada, el de Tlaquepaque, Miravalle, Las Águilas, Vallarta y en el centro de Guadalajara. Entonces, esto lo que hace es recolectar los niveles de PM10 en la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí podemos ver que hay una incidencia muy grande, es decir, que realmente pues este problema pues sí está llegando a ser muy serio en esta zona metropolitana. Entonces, pues tendremos el planteamiento del problema. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, la SEMARET, recientemente desarrolló una investigación para identificar zonas críticas de contaminación por partículas PM10 en los principales municipios de la zona metropolitana. Para ello utilizó los promedios horarios anuales que brindan las 8 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire que se muestran en la siguiente tabla. Entonces aquí vemos todos los datos que recolectan las estaciones. Vamos a tener 24 datos por cada estación, es decir, yo voy a tener 24 datos en la estación de Atemajac, en la de Oblatos, Loma Dorada y así sucesivamente. 24 que representan las 24 horas del día. Entonces, vamos a definir nuestro modelo matemático. Como es un diseño unifactorial, vamos a usar este modelo, que es YJ es igual a tau i más la media global más EIJ. Entonces vamos a explicar qué significa cada una de estas cosas. YJ significa la concentración anual promedio de PM10, ¿de acuerdo? Tau i representa el número de estaciones, que en este caso serían 8 estaciones. Mu significa la media global de partículas de PM10 y epsilon IJ significa el error aleatorio. Entonces vamos a plantear la hipótesis. Se tendrá un nivel de significancia del 0.05. Entonces esto quiere decir que la prueba de ANOVA se va a realizar con un 95% de confianza. Entonces la hipótesis nula significa o quiere dar a entender que los niveles de contaminación por PM10 en las distintas zonas de la ciudad no son diferentes. Entonces la hipótesis alterna nos dice que los niveles de contaminación por PM10 en las distintas zonas de la ciudad son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces ya expresándolo en un modelo matemático, la hipótesis nula significaría que tau i1 es igual a tau i2 es igual a tau i3 y así sucesivamente hasta tau i8. Y la hipótesis alternativa es que tau i de i
es diferente a Tawi de J. ¿De acuerdo? Entonces, para esto quisiera ver que estos datos, ¿de acuerdo? Se tienen que poner preferentemente en el StatGraphics. ¿De acuerdo? Entonces me voy yo aquí a mi StatGraphics, yo los tengo ya acomodados para fines prácticos del video. Y lo que voy a hacer va a ser a irme aquí a esta opción de comparar, ANOVA simple, y aquí vamos a tener las variables. La variable dependiente es la que me va a dar la variable de respuesta, entonces serían las PM10 y el factor serían las estaciones. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a dar aquí a aceptar y me va a dar esta opción, el StatGraphics. Entonces yo lo que le voy a pedir al StatGraphics es que me dé la tabla de ANOVA, la prueba de rangos múltiples, la gráfica de medias y la gráfica de residuos. Ok, estas serían las pruebas que yo le pediría al StatGraphics. Le daría a aceptar y me darían estas 4 ventanas con sus respectivas pruebas. Aquí tengo la ANOVA simple, la prueba de múltiples rangos, la tabla de medias y el gráfico de residuos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, pues yo obtendría estos datos para hacer mi análisis estadístico. Regresando a lo que sería la presentación, tenemos que nos da la tabla de ANOVA al 95%. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya está la suma de los cuadrados, los grados de libertad y el cuadrado medio. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería el valor P, o lo que comúnmente pues haríamos si este tipo de problemas lo resolviéramos a mano, sería checar F de tablas, pero pues aquí en este caso nos da el valor P. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, vamos a la siguiente. Debido a que el valor P del análisis de varianza es menor a 0.05, es decir, que este valor P es más chiquito que 0.05, que pues prácticamente sería el nivel de significancia que se usó para la prueba, se rechazaría la hipótesis nula y podemos decir que los niveles de contaminación por PM10 en las distintas zonas de la ciudad sí son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, para conocer cuáles son las estaciones que muestran un nivel mayor, vamos a hacer la prueba LCD. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la tablita de la prueba LCD. El asterisco que se encuentra al lado de los 25 pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos datos que muestran este asterisco y estos números en rojo muestran un nivel grande de diferencia estadísticamente, ¿de acuerdo? Entonces, los valores que no cuentan con estos asteriscos, ¿sí?, serían los que estadísticamente son iguales. Más adelante lo vamos a ver representado en la tabla de gráfico de medias. Entonces podemos decir que Águilas Oblatos, bueno, las estaciones Águilas Oblatos, Atemajac, Centro y Oblatos Tlaquepaque serían estadísticamente iguales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a irnos a la tabla de grupos homogéneos, que esto pues prácticamente sería como una manera más clara o más gráfica de ver lo que anterior les comentaba de la prueba LCD. ¿De acuerdo? Entonces se han identificado 6 grupos. Los 6 grupos se refieren a las letras de A a la F, que serían grupos homogéneos según la alineación de las letras en las columnas. No existe diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de letras. Esto quiere hacer referencia que a lo que anteriormente les comentaba. Por ejemplo, aquí tengo que no hay una diferencia de columnas, ¿sí? Entonces, por el momento podemos decir que Atemajac, la estación de Atemajac y la estación del centro serían estadísticamente iguales. También por su parte la estación Águilas Oblatos y finalmente la estación Oblatos Tlaquepaque. Ya estos que no se traslapan, por ejemplo Vallarta y Loma Dorada, pues sí tendrían una diferencia muy grande estadísticamente hablando. ¿De acuerdo?
pues las gráficas de medias pues serían estas. Entonces, esta gráfica muestra la media de PM10 para cada uno de los niveles de la estación. También muestra un intervalo alrededor de cada media. Los intervalos mostrados actualmente están basados en el procedimiento de la diferencia mínima significativa, o sea, la LCD de Fisher. Entonces, bueno, esta también es otra manera de plasmar que anteriormente les comentaba, ¿de acuerdo? Esta tablita significaría que representa la media de las águilas, esta de Atemajac, del centro, esta de Loma Dorada, la letra E de Miravalle, esta de Oblatos, esta de Tlaquepaque y esta de Vallarta, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas medias que se traslapen significan que son estadísticamente iguales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto, ¿sí? La de Atemajac Centro, se traslapan, es decir, pueden unirse, si se puede decir de esa manera, a comparación si yo hago el centro de Loma Dorada, pues están muy dispersos, ¿de acuerdo? Entonces, tanto Atemajac como centro, como Águilas de Oblatos, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, a pesar de que esté lejos, pues muestra un traslape. Y la estación Oblatos, Tlaquepaque también muy mínimo, pero aún lo muestra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a lo que sería la conclusión. Una vez realizado el análisis estadístico, se puede determinar que en la estación Loma Dorada hay mayor presencia de PM10 que en las estaciones restantes de la zona metropolitana de Guadalajara. También la estación Vallarta es la que registra menor presencia de PM10. Finalmente también vamos a concluir que las estaciones Atemajac, Centro, Águilas, Oblatos y Oblatos, Tlaquepaque son estadísticamente iguales. Entonces vemos que la estación Loma Dorada es la de mayor presencia de PM10. Si nos vamos aquí al gráfico de medias, podemos ver que esto está muy arriba, ¿sí? Que no se traslapa con ninguna otra. Entonces vemos que la estación de Loma Dorada pues prácticamente es la que cuenta con mayor cantidad de PM10 y nos dice también que la estación Vallarta es la que registra menor presencia. Entonces vamos hacia acá y vemos que la estación de Vallarta pues es la que tiene menos o la que está más abajo, ¿de acuerdo? Igual si nos vamos aquí a este gráfico de medias podemos afirmarlo debido a que Loma Dorada pues sí tiene un número más alto que todas las demás, de 75.75, y la de Vallarta pues presenta un menor número con 16.9458, ¿de acuerdo? Bueno, este sería el supuesto de varianza constante. En esta gráfica muestra los residuos versus los niveles de las estaciones. Los residuos son igual a los valores observados de PM10 menos la media de PM10 para el grupo del cual provienen. Entonces debemos de revisar que esta gráfica no exista o que exista variabilidad dentro de cada nivel de estación, que pues sea la misma, ¿de acuerdo? Entonces vemos que aquí no hay mucha variabilidad, entonces puedo decir que no se violenta el supuesto de varianza constante. Después vamos al supuesto de independencia. Esta gráfica muestra los residuos versus el número de fila en el archivo. Cualquier patrón diferente a una dispersión aleatoria indicará alguna correlación serial, o de dependencia en tiempo en los datos. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos bien esta gráfica de residuos del supuesto de independencia, vemos que existe una correlación, ¿sí? Que prácticamente para que no se violente este supuesto de independencia, mis datos tienen que estar totalmente dispersos, ¿sí? Pero aquí podemos ver que muestra como un tipo de curvas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, al final es donde se ve un poquito más que pues sigue como un patrón. Entonces, se puede decir que el supuesto de independencia pues ha sido violentado. El supuesto de normalidad nos dice que si la mayoría de los puntos se ajustan a la línea recta, significa que los residuales sí cumplen el supuesto de normalidad. Es decir, que la mayoría de mis puntitos estén tal cual o muy cercanos a la línea recta. ¿De acuerdo? Pero como vemos,
Los puntos comienzan de muy abajo, pasan por la línea recta, suben, después vuelven a bajar, se establece como otra vez en la línea recta aquí, pero después se vuelven a ir muy lejos de lo que sería la línea recta. Entonces, podemos decir que también el supuesto de normalidad ha sido violentado. Entonces, esto sería de mi parte todo y agradezco su tiempo por ver el video.